Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Preguntar es la mejor forma para conocer. Un tema que tiene más de medio siglo lanzándonos preguntas, respuestas, poniendo nuevas dudas en la mesa de debate, tiene que ver sin duda con el arte conceptual, los happenings, el arte contemporáneo. Para hablar justamente de eso, me da mucho gusto que estén con nosotros dos especialistas, que es la directora del Museo Jumex, Julieta González, gracias, y el director en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Cuauhtémoc Medina. Gracias, Cuauhtémoc. Curador en jefe. Curador en jefe, exactamente. Pues les quiero preguntar así, luego, si hay una tendencia o una evolución previsible en materia artística, porque últimamente he visto incluso que hay películas que cuestionan las propuestas estéticas. Esta Square, que salió en el 2017, que critica o hace un llamado de atención sobre las propuestas nuevas artísticas para preguntarse y preguntarnos hacia dónde va el arte o cuáles son los límites. Julieta. Pero yo voy a decir que me imagino que tampoco Julieta se cree profeta y nuestro trabajo no tiene que ver con tratar de, y es importante decirlo, ajustar lo que hacemos acerca de alguna clase de visión de dónde vamos. Una peculiaridad de la práctica cultural es precisamente el que debe escapar a la lógica temporal en el sentido de no estar sujeta a esa noción moderna de que uno tiene que estar operando sobre una representación de la historia. Lo que más bien creo que podemos hacer es hablar de cuál es la situación que tenemos respecto al pasado inmediato e inmediato. Y en relación al medio siglo que describías, yo creo que en realidad lo que tenemos ahí que destacar de muy amplia manera son dos cosas. Por un lado, efectivamente, hace medio siglo en todo el mundo, y eso es algo que es importante, no fue un evento localizado, un quiebre de las transformaciones artísticas de lo que llamamos hoy más o menos convencionalmente modernismo, para abrir una gama de posibilidades. Estas no fueron consensuales, fueron en muchas direcciones, y además entre más amplia es nuestra mirada geográficamente, más complejo es ese panorama. La sociedad también cambió en ese momento. Y ahora quizá la importancia de esa transformación tiene dos filos. Por un lado, efectivamente los artistas, los practicantes, los críticos reconocen, como lo hacían en los años 50 respecto del cubismo, un momento germinal, pero de la otra parte sucedió que también hubo un cambio, pero eso es mucho más reciente, de la ubicación donde ocurre el arte contemporáneo. Hemos pasado de ser una práctica más o menos minoritaria en una estructura protegida donde los que estaban involucrados más o menos estaban seguros de compartir referencias, a ser parte de una cultura general con públicos muy amplios, algunos de ellos que hay que bautizar en extremis, en el instante, explicarles qué pasó en los últimos 150 años porque no están al tanto. Y eso hace que ese horizonte hoy aparezca como formidable, porque tiene una doble temporalidad. Hay una temporalidad para quienes lo asumen como un dato ya claro, y hay otra temporalidad para los que en cierta manera están ingresando a este campo cultural como practicantes y como consumidores. Claro. Bueno, yo añadiría, volver a tu pregunta de cuáles son los límites, pues realmente no hay porque límites. Para el arte justamente se trata de ir expandiendo ese horizonte justamente, y por otro lado, como decía Cuauhtémoc, pues desde las finales de la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido un cambio ontológico que se ha dado también por la revolución de la información, y que hoy en día estamos viendo las consecuencias de ese cambio, no solo en el arte, sino en la sociedad en general, y cómo vivimos en un mundo totalmente mediado por estos aparatos, por estas redes, etcétera. Y creo que ahora el arte tiene también de alguna manera que reconocer o tomar en cuenta este tipo de fenómeno de experimentar el mundo para también ocupar ese lugar. Entonces vivimos, digamos, una época de alguna manera muy parecida a hace 50 años, hace medio siglo, el periodo de las guerras, el periodo de las rupturas, por ejemplo, el surrealismo, el dadaísmo, que venía de otro momento de rupturas para instalarnos nuevamente
en otra época donde también se está dando la ruptura a la que se refiere Julieta? Pues yo siento que no hay ninguna ruptura ahora. ¿Ahora no hay ruptura? La esperaría porque ocurre como cada 50 años, pero ahí estoy esperando y nada. Yo no tengo confianza ni siquiera en la idea de cometa Halley o de horóscopo que ocurre cada 50 años. Lo que me parece es más bien que hay una serie de fenómenos interesantes. Uno, en este momento, buena parte de la práctica de arte contemporáneo, en lugar de estar impulsada por una ruptura acerca de su historia o sus bases, tiende a reflexionar y a veces repetir a propósito y examinar históricamente ese periodo. Algo muy peculiar de este momento de arte contemporáneo es que es un momento cargado de historicismo. Y eso no estaba ocurriendo hace 50 años en absoluto. A pesar de que la acusación o el proyecto que estuvo englobado en la palabra neodada, en la idea de que había una repetición de Dada en el año 59 a 62 en Estados Unidos, en Europa, hacía aparecer ese dato. Pero más allá de la recurrencia de prácticas, algo muy interesante es que los artistas contemporáneos parecen obsesionados en una gran medida por construir un relato de su genealogía y por reflexionar sobre la historia. Otro asunto, y ahí sí me quiero meter un poco, quizá para abrir un debate más fino, es la cuestión de los límites. Yo no estoy en absoluto seguro que haya alguna utilidad intelectual o artística en señalar no hay límites. Eso no me parece que tenga una relevancia específica. No necesitan explicarme cómo darle relevancia. Me queda claro que estamos en un momento donde el límite que existía entre varias artes sí está bastante en ruinas, que gozamos de una sumatoria, al punto que nadie parece darse cuenta que decir simplemente arte contemporáneo sugiere esa generalidad. Pero, por otra parte, yo digo que hay límites que están todo el tiempo estableciéndose y explorándose. Límites acerca de qué entendemos como ética y políticamente posible. Esta es una etapa donde los debates acerca de cuándo es que una práctica resulta ilegítima por razones de representación, por la crítica de la situación de género, por la crítica de la representación geográfica y racial, está en boga. Hay una especie, yo diría, hay unos límites éticos que la generación de los años 60 desconoció absolutamente, y por eso luego hay situaciones como en donde algunos de los artistas de ese periodo están en una situación muy conflictiva, porque Jodorowsky, por ejemplo. como Jodorowsky, porque lo que estaban haciendo en ese momento partía de la idea de no hay límites éticos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos hoy una serie de límites institucionales que también se hacen evidentes. Uno de ellos es paradójicamente que hay público, es decir, el hecho, claro, porque al tener instituciones que de pronto se enfrentan al público en general, lo cual es más o menos una novedad para este campo, o sea, el arte contemporáneo se ha vuelto parte de la cultura. Algunos de nosotros vemos que incluso en eso ciertos peligros, pero al estar en esa situación también hay límites de cuál es el tipo de expectativa que hay sobre el circuito. Está funcionando de manera distinta, precisamente porque hay esos límites. Y luego también hay límites de orden económico muy serio, en donde la manera en que se ha desarrollado el mercado, que voy a describir como plutocrático en el arte contemporáneo, ha hecho que se debilite el poder de coleccionismo institucional. Y entonces ahí se plantean limitaciones efectivas a aquello que es lo que los profesionales pueden hacer o no en sus propias instituciones. Añádele eso, que la negociación con autoridades, patrones y en general con los poderes sigue estando ahí. Pero entonces son límites externos al arte, no los que se impone el arte a sí mismo. No, pero sí existen los límites. Claro. Les propongo volver sobre este tema, estos límites. Es muy interesante lo que están manejando después de un corte.
Julieta González, antes de irnos a corte, tú decías que no hay límites, Cuauhtémoc dice que sí hay límites, algunos me sorprenden, los institucionales los entiendo, los patronales o lo de los patronos también, me sorprende que él incluya al público como un límite también, pero tú querías comentarnos algo. No, pues realmente solo añadir yo me refería a unos límites que se imponía el arte, pues para mí yo creo que el arte no se los impone, pero sí hay límites externos, como dice Cuauhtémoc, en efecto, y sí son muchísimos. Desde Pero hablaron el también del público, caso de Jodorowsky, ¿no? Tú hablaste justamente de eso. bueno, ese es un caso reciente de una exposición que iba a tener en el Museo del Barrio y que fue cancelada por una denuncia de Me Too, de abuso sexual, de una violación que aparentemente ocurrió durante la filmación de una película, pero de esto hace más de 40 años ya, ¿no? Son límites éticos de lo que hablaba, ¿no? Pero el otro día conversaba con curadores, colegas de museos de Nueva York que decían que ya cada vez antes de hacer algo tienen que pensárselo 2 veces porque no saben si va a salir alguien a decir, bueno, es que esta persona hizo esto, o le sale un Me Too, o no sé. Hemos tenido casos aquí en México, ¿no? El Museo de Arte Moderno. Bueno, el propio Museo Jumex. El Museo, claro, sí. Pues sí, hubo ese momento con lo de Hermann Nietzsche. Y pues ciertamente, pues estamos sujetos un poco a esa opinión pública y a tratar de responder ante ella, pero no deberíamos autocensurarnos como instituciones ni tampoco como artistas, no sé. ¿Ese es el riesgo del público al que se referían o es...? Hay varios riesgos con el público. O sea, por un lado, una cosa que creo que el arte, los que estamos en el arte contemporáneo, no abdicamos con una tradición vanguardista, es a ver al público una especie en cierta manera como un enemigo. O sea, es alguien al que hay que derrotar. Benjamin dice, maltratar al público, le dice el crítico de arte. Bueno, es Paté Le Bourgeois también, sí, ¿no? sí, el público sí. no está ahí para que lo hagamos feliz, le demos cosquillas y lo hagamos reafirmar su subjetividad. Pero, y esto creo que cualquiera que entienda cómo ha funcionado el arte en la etapa moderna lo tiene claro, solamente autoengañándose uno puede llegar a la conclusión contraria. No es la necesidad absoluta, pero, y ahí sí hay que regresar a lo que estaba planteando Julieta, lo que tenemos ahorita es una crisis de la dinámica de la transgresión. El caso de Jodorowsky no es exactamente un Me Too, sino él resurge una entrevista que dio en 1970 en que él afirma que una de las escenas del topo consistió en una violación real. Él se ha desdicho, ha pretendido que eso fue una fanfarronada que hizo para tratar de promover la película en aquel entonces. Sea verdad o sea mentira, no ha habido intervención de la actriz involucrada, de manera que no se ha cometido una denuncia concreta. Lo que sí nos marca es que en 1970, cierta parte de la vanguardia del cine, la que leía una revista que yo nunca había visto, que aparentemente es una revista muy, muy secundaria, encontraba con un argumento favorable decir hubo una violación real. En cambio, hoy es algo que implicaría la imposibilidad de mostrar de una forma pues, políticamente consciente ese film. Por eso sí es una cuestión. En todo caso, es cierto, hay obras claves de la historia de la cultura y del arte del siglo XX que hoy no se podrían producir y que siguen siendo claves. Hay para empezar, y seguir en el ámbito del cine, yo creo que está claro que Saló de Pasolini sería sencillamente imposible, pensando en estos límites sexuales. Está claro que la posición de cuestionamiento de la apropiación cultural haría que el trabajo de Picasso con el arte negro podría ser cuestionado seriamente, aunque estuvo cuestionado artísticamente. Wilfredo Lam en Cuba probablemente es un cuestionamiento de esa incorporación colonial. Ciertamente, hoy habría preguntas que se trazarían en relación al carácter muy
consumista machista de varios performances de los años 60, en donde el cuerpo femenino desnudo aparece como una especie de objeto de consumo. Y al mismo tiempo estamos en una revisión donde obras que resistían ese tipo de representaciones se han vuelto claves. Pero esa transformación de esos límites políticos, éticos y jurídicos tiene otro lado, que es que en realidad también yo creo que hay una toma de conciencia de que la transgresión per se es una operación que no necesariamente es productiva. Y hay otro ámbito en donde también la suposición que revolucionario es un término positivo siempre, resulta hoy un elemento que está en cuestión en muchas de estas obras que están regresando también a cuestionar qué fue revolucionario política y artísticamente. Sin embargo, yo quiero un poco regresar a la observación de Julieta, que me parece muy interesante, que es la de el límite interno. Sí, es cierto, el límite de géneros artísticos, que solamente los propagandistas más reaccionarios consideran que es necesario elaborarlo, y que en realidad es risible siquiera plantearlo, es como denegar algo que ya está ocurriendo constantemente, están en crisis. No han desaparecido enteramente, pero están en crisis. Creo que el que no es muy fácil observar, y eso es el apunte de Julieta era interesante en ese respecto, es el límite interno que el arte se planteaba, pero hacia su exterioridad, y era la barrera de lo que se llamaba no arte, ¿sí? Hoy es difícil jugar esa barrera, y por eso también la noción de definición del arte se ha vuelto tan, al mismo tiempo, inútil y demagógica, porque al no existir esa tensión entre arte y no arte como un elemento clave de la producción, esta cuestión ha pasado a un segundo renglón. Bueno, en el círculo donde están ustedes, pero el público en general yo creo que lo sigue teniendo en el centro, ¿no, Julieta? El otro día invitamos a Thierry Deduve a conversar con el público sobre la exposición que tenemos ahora en el museo, Apariencia Desnuda, pues que reseña el trabajo de Marcel Duchamp y Jeff Koons. Y Thierry Deduve lo ponía de una manera muy interesante, decía que en el año 17, al publicar esta foto del urinario en la revista The Blind Man, que editaba el propio Duchamp, él manda un telegrama al futuro. Y habla de este acuse de recibo de ese telegrama por artistas de generaciones posteriores. Obviamente esto incluye a Koons. Y se me fue el hilo. Y en esa medida la distinción... No se puede cortar. No, bueno, ok. No hay una distinción, no se puede definir concretamente, pero ese telegrama hacia el futuro, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué pone en el centro del telegrama? Bueno, ese telegrama al futuro pone muchas cosas en el centro y por eso sigue siendo una materia de discusión. Una pregunta es la cuestión de definición del arte, y Deduve tiene un libro entero sobre eso, un libro muy relevante todavía. Otra cuestión que él mismo también planteó es que fue una operación que puso en crisis la idea que hasta ese momento parecía la más sana para la conducción artística, que era el salón independiente, es decir, una convocatoria donde cada quien llevara su obra y sin ningún intermediario la viera el público. Claramente, lo que esa pieza demostró es que tiene que haber intermediarios, o siempre hay intermediarios, o siempre hay una estructura de censura que decide o no. Que decía él justamente era que con el Salón de los Independientes, si tú pagabas, podías ser artista. Entonces, cualquiera que pagara podía ser artista, por lo tanto, si cualquiera podía ser artista, cualquier cosa podía ser arte. Y un poco ahí se empieza a problematizar también esa noción del límite. Si cualquiera puede ser artista, entonces no hay límite entre artista y no artista. El límite es mi cartera. Ni tampoco entre arte y no arte. Vamos a un corte, les propongo, y regresamos. Hace unos 30 años, Octavio Paz dijo que uno de los riesgos del arte contemporáneo era, digamos, que todo se decidía muchas veces en función del mercado. Llegó a decir en alguna plática que muchas cosas se decidían en Wall Street en materia de artes plásticas. ¿Esto cómo lo ven? ¿Es cierto? No, Paz son los textos de los medios de los 60
estaba seriamente preocupado antes de que ocurrieran las cosas. Hoy efectivamente tenemos un problema expandido. El problema es que la etapa del neoliberalismo implicó que las clases altas acumularon recursos de una forma desproporcionada, no solamente frente a los demás ciudadanos, sino frente a organizaciones como los estados. Y eso tiene un efecto en el campo artístico, que es que uno de los lugares donde se expresa ese diferencial es el modo en que el arte se ha vuelto una hipermercancía de una manera inimaginable en los años 60. Entonces, efectivamente, estamos ante una situación donde existe ese peso que se ha vuelto simbólico. A veces los periódicos registran más ampliamente los precios de una subasta que los contenidos de las obras o las exhibiciones. Pero el otro lado de ese fenómeno es el hecho de que el retiro de los impuestos y el hecho de que estamos básicamente en una economía que depende de estos nuevos capitales, ha hecho que las organizaciones culturales estén en una relación de sociedad cercana con estos capitales. Por un lado, es un ámbito donde la gente rica expresa compromisos y posibilidades distintas que las de meramente hacer dinero. Pero por otro lado, también en muchos lugares implica que la incapacidad de distinguir el rol de las instituciones artísticas de los intereses y gustos personales de los ricos puede llegar a generar un cortocircuito. La frontera es muy estrecha. Sí, pero no en todos lados, porque además no en todos lados las organizaciones están constituidas de la misma manera. Por lo general, hay maneras de generar mediaciones, una de ellas son los curadores, otras son consejos de decisión, y también está la mediación ahí sí de los públicos y de la gritería de la crítica, que pueden hacer que eso tenga un cierto grado de control. O sea, no es inmediata la traducción. ¿La crítica vale? ¿Tiene sentido para las propuestas estéticas de un museo? Pues yo pienso que sí. Aquí en México es muy poca o válida, pero en general en los lugares donde sí existe, yo creo que sí. Y sirve también para balancear un poco esa situación y también un poco para exponer esos efectos del mercado sobre las prácticas institucionales o incluso las artísticas. Si es un sistema que se retroalimenta y donde estos patronos de museos también quieren ver sus preferencias estéticas, que son las que rigen el mercado, representadas dentro del museo y por lo tanto apoyan la incorporación a las colecciones de museos de cierto tipo de obras, pero también apoyan ciertas exposiciones. Obviamente los curadores están allí para mediar, como bien lo dijo Cuauhtémoc, y para hacer que este radio de influencias no tenga ese impacto sobre una práctica institucional, pero sí existe esa presión y bueno, creo que en un grado u otro lo hemos vivido cualquiera de nosotros que ha trabajado con comités de adquisición en museos, tanto Cuauhtémoc como yo trabajamos en Tate, y sí se suscitaba también una cierta presión por parte de algunos patronos porque se comprara o no se adquiriera alguna obra. Es complicado, es difícil. Claro, pero el problema es que una cosa es establecer cuál es el campo de las batallas, sí, y otra cosa es negar que exista la batalla. O sea, precisamente hay constantes fricciones. Sí, un antiguo jefe mío en la Tate, Jean Deveau, decía, estamos en peligro de que las decisiones más importantes del museo las tenga la gente menos preparada, es decir, la gente que es rica. Pero, de otro lado, también debo decir que la presión que previamente existía del campo político no es para nada mejor informada. O sea, cuando un gobernador como el de Morelos destruye la estructura de un museo para poner ahí a una encargada de museo que no tiene ninguna idea, la afectación que hace es 20,000 veces peor que la que puede hacer el mercado. O la compra de esculturas en varios estados, ¿no? Sí, ¿Quién entonces, decide en función de? De manera que, en realidad, lo que tenemos son estructuras públicas que tienen que tomar decisiones ante presiones reales. Y una cosa que es muy interesante, problemática y difícil de abordar, es que con frecuencia los gustos de la plutocracia
coinciden con los gustos del público llamado general y coinciden con los gustos de la prensa. Y esta triple alianza mortífera es la que yo describo como el enemigo. O sea, no los individuos específicos, sino el hecho de que en lugar de tener una estructura que heredamos de la Ilustración, de entender las instituciones de museo como proyectos educativos, lo cual implica, por supuesto, el peligro de que se les acuse de elitistas porque pretenden difundir un argumento que está en cierta manera concentrado, pero ese es el espíritu de la lógica del museo. Algunas gentes lo llaman el momento evangélico del museo. Lo que tienes es lo contrario, la presión para ajustarse a un código general. Algunos tenemos que batallar con eso y convertirlo en otra cosa, en volverlo precisamente cultura. Pero todo el tiempo la práctica de hacer arte y de manejar arte y discutir arte significa batallar contra algo que va a salir muy mal. Eso no es algo nuevo ni... Muy recomendable tampoco, pero se da finalmente. Julieta, estamos casi por terminar. ¿Con qué quieres cerrar tú? Quizás también sobre la relación con los museos. Hablamos de esta idea del público, dónde nos situamos hoy como trabajadores de museos de arte contemporáneo, frente a una percibida falta de audiencia, pero que luego se revela no ser tal. Ahora estamos viviendo un poco esa contradicción nosotros en el museo con esta exposición, que si hubiese sido una exposición solo de Duchamp, posiblemente no hubiese llamado tanto la atención. Ahora, por otro lado, pues llama la atención del que viene a hacerse la selfie con la obra de arte grande y brillante. Sin embargo, pienso yo que habrá uno que otro que de repente se detenga y piense en lo que está viendo, piense en la obra de Duchamp también como generadora de una serie de cambios de paradigma que los está recuperando Jeff Koons. De cierto modo, está recibiendo ese telegrama, como decía Thierry Dedieu. Y ahí creo que me parece interesante hablar de esa contradicción, ¿no? De si queremos ese público masivo que realmente viene por otro motivo o si queremos permanecer un tanto herméticos y pensar en esa serie de códigos a descifrar que a veces como curadores también le proponemos a una audiencia, pero que exigimos también que tengan atención para ver una exposición, para entender ciertos contenidos, o no entenderlos, sino acercarse a una serie de ideas o de dudas que abre el arte, y no solo a ese espectáculo fácil de sacarse una foto frente a una obra. Pues muchísimas gracias, el tiempo es irreversible y de hierro. Les agradezco que hayan compartido sus opiniones, a usted también por acompañarnos, y estamos aquí porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar. Gracias.